hoy es día 12 de febrero del 2021. Seguimos aquí peleándonos con el coronavirus. Entonces, esta convocatoria es una convocatoria conjunta a la Mesa de Cultura, Educación y Memoria Democrática y la Mesa de Diagnóstico Social como Derecho Político. Y seguro que esto es el arranque de una colaboración larga, porque ellos también empujan también otras iniciativas, Ondea Violeta, y recomendábamos el que los podáis seguir. De hecho, esperamos durante este curso tener alguna colaboración más. Ya se lo adelantamos a Alfonso y compañía, que intentaremos guiarles para tener alguna otra sesión de la escuela política. La propuesta que hemos hecho esta tarde de reflexión conjunta va a un pre y un post pandemia. Entonces, bueno, pues el arrancar con una perspectiva de dónde vienen las cosas y hacia dónde pueden ir nos parece que siempre nos ayuda a analizar y a ubicar mejor los temas que queremos abordar en la escuela política. Nos va a acompañar esta tarde Felipe, que es compañero nuestro de la mesa, bueno, de ambas mesas, porque Felipe está en las dos, así que genial. Va a ser el que nos haga la exposición. Tendremos como media horita, 3/4 de Felipe. Tú más o menos ya conoces la dinámica de otras veces. Y después de esa exposición de Felipe, pues lo que haremos será tener un diálogo abierto entre todos y todas las que estamos aquí conectados, ¿vale? Entonces, bueno, pues no robo más tiempo. Felipe, cuando quieras. Vamos a ver, pues ya lo ha presentado Joaquín, la intención, el planteamiento general. Y bueno, la idea, esta presentación, este trabajo está hecho sobre un informe previo que hicimos una compañera y yo, se llamaba Carmen Medina, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos. Lo presentamos en un encuentro de profesores de educación de Amnistía Internacional. Ese trabajo está a la base, pero bueno, está mucho más desarrollado y está adaptado a la situación que tenemos ahora mismo. Bueno, y lo que vamos a hacer es ver esa situación de la educación en Madrid y cómo incide la pandemia en esa situación. A ver, Carlos. Eso es, vamos a ver. El desarrollo de la presentación va a constar de 3 partes. Una primera, que es el panorama general de la educación en los últimos años, la última década más o menos, desde el 9, el 10, por ahí. Entonces vamos a ver qué características ha ido tomando la educación, cómo ha ido decreciendo la inversión y los recursos, y cómo eso, por otra parte, claro, está en relación con un planteamiento general de las inversiones sociales en todos los campos, no solamente en la educación. Después veremos cómo esto se concreta en Madrid, sobre todo, bueno, y mirando sobre todo hacia el año pasado, ¿no? Los datos los hemos recogido hasta el año pasado. Hay algunos de este año, pero vamos, fundamentalmente están recogidos hasta finales del 20. Y por último miraremos a ver cómo incide en esa situación en Madrid en concreto la pandemia, cómo ha ido evolucionando y cómo ha ido incidiendo, manifestando todos los problemas que había, incrementándolos y llevándolos hasta extremos pues, muy duros, ¿no? Carlos. Bueno, pues empezamos por el primer punto, primera parte, el programa general de la educación en los últimos años. Bueno, y vamos a ver cómo, buscando en los datos del Ministerio de Hacienda, a través de la Asociación de Directores, pues los gobiernos autonómicos destinaron en general al ámbito social, no solamente a la educación, en el año 2009 unos 116.000 millones de euros, un poquito más, ¿no? Y cómo en el 2018, pues si os fijáis, la cifra es prácticamente la misma. Y si nos miramos al 2019, bueno, la inversión en el ámbito social, no solamente el educativo, sino el social en general, pues ha quedado estancada. Lo cual, en términos absolutos, lo cual quiere decir que en términos relativos, como pone luego un manifiesto el gasto social medio por habitante en España, en el plano relativo, con población absoluta. Pues
y como ha habido, sobre todo en la última parte de la década, un incremento de la riqueza, pues quiere decir que ha descendido en términos relativos la inversión en el ámbito social. Y lo mismo pasa, la siguiente, en el ámbito educativo, que va de la mano del ámbito social. La inversión en educación en España tiene una línea descendente de hace 10 años. Ha bajado del 5,04% del Producto Interior Bruto al 4,21 en el 2019. O sea, del 9 al 19 ha descendido prácticamente casi un punto del Producto Interior Bruto, que eso es tremendo, ¿no? Son miles de millones de euros lo que nos estamos jugando en ese 1%, ¿no? El dato más positivo de la historia de la inversión en educación se dio en el 2009, que es este 5,04% del Producto Interior Bruto, y desde entonces la inversión ha ido bajando poco a poco, año a año, hasta el actual 4,21%. Ahí tenéis la fuente de los datos. En los presupuestos autonómicos, porque sabéis que no todo el presupuesto de educación no es solamente autonómico, aunque tiene la inmensa mayoría, pero también hay otras dedicaciones del Estado, de los municipios. Pues hasta 2019 se ha rebajado el gasto en educación respecto al 2009 en 393,5 millones, un 1% aproximadamente. Curiosamente, esta rebaja está muy irregularmente repartida. Hay dos comunidades, sobre todo Cataluña, que han bajado tremendamente. De ser una comunidad puntera en estos ámbitos, ha bajado enormemente, y Castilla-La Mancha, que heredó la situación previa del gobierno de Cospedal, etcétera, con unos recortes brutales, y no se ha podido recuperar. O sea, estas dos comunidades son las que tienen los datos más bajos. Madrid y otras 4 comunidades permanecen más o menos al nivel similar de 2011. Las demás incrementan muy ligeramente el gasto, destacando Valencia, que se incrementa sustancialmente el gasto en educación. Siguiente. Bueno, recordad que los recortes en España en educación y en los demás ámbitos empezaron en el presupuesto de 2010, no en el 2011, en el 2010 ya. Y del 2009 al 2013 la educación ha perdido casi 9.000 millones de euros. En la época de BER, del Ministerio BER, que es un 16,6% de la partida presupuestaria en esos años. Entonces, para alcanzar el 7% óptimo para España, la inversión en educación, fijaos que tendríamos que aumentar el gasto educativo un 66%, del 4,1 al 7, prácticamente son los 2/3 de lo que ahora se invierte, tendría que incrementarse, lo cual, pues, bueno, va a ser difícil, pero que habrá que presionar para que se haga, porque si no, todo lo que sea no sea avanzar es retroceder en educación. Pero estos datos así tan globales, pues, podríamos desmenuzarlos mucho, pero tampoco es este el momento. Pero sí conviene, por ejemplo, fijarnos en una cuestión. Cómo, aunque la inversión en educación en general desciende, relativo, y en absoluto también, en particular en la pública, desciende en los últimos 10 años, pero ha descendido la inversión en educación pública fundamentalmente, mientras que en la concertada han subido. Fijaos, el aumento de la inversión en la educación concertada es de 10,9% del gasto educativo, que son 5.900 millones de euros en 2009, al 12,4% en 2018, en una década de 6.340 millones de euros. Fijaos, y el número de alumnos se mantiene constante, sobre un 25%. O sea, no es que haya incrementado el número de alumnos en la concertada, bueno, en general, en Madrid sí ha aumentado bastante, pero en general en España ha mantenido más o menos estable el porcentaje, un 25%, ha incrementado porque la población ha incrementado. Pero el porcentaje sobre un 25%. Pero hay otra cuestión importante, el desequilibrio en el tipo de alumnado. Esto es muy, muy, muy significativo. Fijaos que la diferencia es tan brutal. El alumnado es de entornos acomodados, mientras que el 65% del alumnado de los centros concertados es de entornos acomodados. La diferencia es tremenda. En la pública el 60% procede de entornos medios y en la concertada el 27%. Y los entornos desfavorecidos, el 33% del alumnado de los centros públicos procede de estos entornos, mientras que solo el 7,5% de los entornos desfavorecidos. Es decir, que si sumamos entornos acomodados y procedentes de entornos medios,
pues tenemos un 67% en los públicos y un 90 y tantos, casi 95, 93, 92 en los centros concertados. Y el 33% de los alumnos, yo quiero recargar porque es que esto es tremendo, porque esto es una señal clara de la desigualdad y de la falta de incorporación, de incidencia, ¿no? De las dificultades de asociación y de incorporación de las personas desfavorecidas en la educación. ¿Qué consecuencias trae todo esto? Consecuencias que quizás lo más importante. Pues en general baja la calidad de la educación, hay más desigualdad, baja la igualdad y baja la inclusión. Vamos a ver algunos elementos de estas bajadas más significativos. Por ejemplo, incremento de alumnos por aula. Todos los recortes, una de las cosas que hicieron fue elevar la ratio profesor-alumno. Es decir, pasar a tener más alumnos por aula en el mismo grupo, en el mismo curso. La eliminación de desdobles prácticamente. Entonces, había cursos que se desdoblaban en dos para hacer prácticas o para hacer, en fin, algunas otras tareas. Todo eso en muchas ocasiones se han eliminado. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que desciende, es decir, el profesor que tiene más alumnos por aula, que además le suben el horario, o sea, el número de clases, y que no tiene desdobles, pues ¿qué hace? Tiene muchísimo más alumnos, lo cual desciende el seguimiento que puede hacer el profesor del trabajo y la atención a los alumnos y alumnas. Eso supone que baja la calidad de educación. En esas cosas se nota. Uno de los elementos más importantes de la calidad de la educación, lo hemos visto en las últimas décadas, es que salir del aula y hacer actividades complementarias extraescolares de todo tipo. Eso ha desaparecido en buena parte, porque ha desaparecido en cierta medida, de las dedicaciones del profesorado y pasan a ser absolutamente voluntarias en la mayoría de las ocasiones, lo cual supone que con el incremento de trabajo de los profesores se han abandonado muchas de las actividades complementarias y extraescolares, con una bajada, con un impacto negativo tremendamente en la calidad educativa. En Madrid, esto, fijaos, ha supuesto una bajada del 90% de las actividades complementarias y extraescolares, todas las actividades de acompañamiento escolar. Ha desaparecido también en buena medida los programas de acogida. Teníamos, por ejemplo, las aulas de enlace. Es decir, mirar el problema que supone que un chico, como lo teníamos en el instituto, que viene de Corea, que viene de China, que viene del Magreb y viene a España, si lo metes en un aula sin saber nada español o castellano, pero resulta que está perdido el muchacho o la muchacha y se crea el mismo un gran problema y crea un problema en el entorno por dedicación, por interés, por atención, etcétera, etcétera. Esos programas de acogida han desaparecido en buena medida, aunque luego, pues en Madrid concretamente, como luego veremos, solamente el 30% de este tipo de alumnos pues tienen un programa de alfabetización básico. Yo recuerdo que en el instituto teníamos hasta dos programas de acogida, aulas de enlace, un primero y un segundo curso. Los programas de atención a la diversidad han desaparecido también, es decir, pensar que es evidente que los alumnos, los estudiantes no todos van al mismo ritmo y hay estudiantes que tienen dificultades para seguir los cursos y para progresar y para tener éxito en la educación. Entonces, si no hay unos programas para atender a este tipo de alumnos, se nos pierden. El problema del abandono escolar y del fracaso escolar. Entonces, unos programas de atención a la diversidad que había, yo recuerdo que en nuestro instituto teníamos uno en tercero de la ESO y dos en cuarto de la ESO, son grupos pequeños, reducidos, que tienen unos grupos de referencia con los que tienen parte de las clases y las otras clases, sobre todo las básicas de matemáticas, lengua, ciencias naturales y ciencias sociales, pues las tienen agrupadas con una nueva metodología, con profesor especial y con menos alumnos, lo cual permite un apoyo grande y una posibilidad de sacar adelante a este tipo de alumnos.
Otros problemas que ha habido con los recortes ha sido, bueno, pues hacer descender la dedicación a las tutorías. Las tutorías en una enseñanza de calidad, de enseñanza completa, inclusiva e integral, tiene un papel enorme. Pero se ha desvalorizado, se ha dejado ahí un residual en buena medida. Hay cursos que, pues, por ejemplo, en el bachillerato, en que han desaparecido. En cualquier caso, se ha rebajado el papel en el horario escolar, en el horario del profesorado, incorporación a las tutorías y las reuniones de tutores, etc. Eso es un hincapié, un hándicap, perdón, grande. Y paralelamente la participación escolar en la gestión de los centros también ha decaído. Es decir, eso de que haya consejos de alumnos, de clase, de alumnos, pues, alumnos ayudantes, asambleas de curso, asambleas de centro, etcétera, todo ese tipo de cosas que permiten la incorporación de los alumnos a la gestión del centro en mayor o menor medida y que sientan el centro como algo suyo y generen una motivación porque las cosas en general vayan bien. Eso se ha perdido en buena medida también, ¿no? Y eso es calidad educativa. Eso, porque la educación no es solamente matemáticas y lenguas, sino que son muchísimas cosas más, como ya todos sabemos, ¿no? Después hay otro gran problema que ha sucedido en los últimos años, que es la designación institucional de un alto porcentaje de los directores de centros. Antes, pues había un sistema, bueno, con sus limitaciones, pero un sistema más democrático en el que el director era escogido, era elegido. Tenía que presentar un proyecto o varios proyectos de distintos profesores y el consejo escolar elegía. El consejo escolar formado por representantes de profesores, de padres, de alumnos y también de la inspección, ¿no? Eso da una capacidad, es decir, un compromiso del director con aquellos que lo eligen, como en todos los casos ocurre, y un compromiso del director con el centro, con la base del centro, que son profesores, alumnos y padres. Si eso lo elimina, ahora mismo hay un sistema de elección de directores que aparentemente o quiere aparentar democracia, pero no lo es porque no tienen voto efectivo los elementos del centro, y sí prácticamente todo el peso lo tiene la administración y la inspección. Entonces los directores responden ante quien los nombra, en la inspección o la administración, y no se siente, formalmente al menos, comprometidos con la base que los elige. Lo cual no quiere decir que haya directores que sí lo hagan y lo hagan y se comprometan estupendamente, ¿verdad? Pero el sistema, digamos, plantea otra cosa, ¿eh? De hecho, este sistema que os comento ahora, cuando se empezó a aplicar en Madrid, lo primero que se hizo fue eliminar a todos los directores que en sucesivas elecciones que habían sido críticos con la gestión de la administración, que habían sido revoltosos o que se habían resistido a una serie de cuestiones, ¿no? Entonces todos esos directores desaparecieron en 2 o 3 años, fueron poco a poco siendo eliminados. Otra cuestión importante es cómo ha descendido la inversión en infraestructura y dotación de medios. De hecho, no se han creado centros nuevos apenas, algunos poquitos, y no se han renovado correctamente los centros educativos, que tienen un desgaste tremendo, porque son cientos de chicos que están por todas partes haciendo cosas, y eso se deteriora enormemente si no tiene un programa de mantenimiento. Pues el centro se te viene abajo en pocos años, ¿eh? Y dotación de medios, de laboratorios, de informática, etcétera, etcétera. Todo eso ha habido un descenso grande. No tengo que repetir que todo eso incide en la bajada de la calidad educativa. Todo esto se completa, se refuerza con el incremento del horario de los profesores y el trabajo de los profesores. Evidentemente, si tú tienes un trabajo y te incrementa el número de horas, el número y la intensidad de ese trabajo, igualmente el rendimiento no puede ser el mismo, por mucho que quieras, a no ser que quieras reventar en 2 o 3 años. No sería el primero que le ha pasado. Su efectividad baja y se resiente la calidad educativa. Bueno, pues esto es en general, en toda España. Esto también sucede en Madrid, pero más acentuado y acrecentado que en el resto de las comunidades, prácticamente que en todas. La comunidad en que la situación de la educación está peor es en Madrid.
como ahora vamos a ver. Fijaos, es la comunidad con menor inversión por estudiante, pese a tener la renta per cápita más alta de España, o de las más altas, depende de los años. ¿Qué quiere decir esto? Pues que teóricamente al tener la renta más alta tendría que tener una inversión más alta. Al tenerla menor quiere decir que las decisiones no tienen una raíz económica, sino que tienen una raíz política y cultural. Esto es evidente. Este dato es impresionante. Es impresionante. ¿Por qué la inversión por estudiante en Madrid es más baja que el resto de España, teniendo la renta per cápita más alta? Porque no se quiere invertir en educación. No hay otra conclusión. No es rentable, política o culturalmente o como sea, al poder. Ellos, por ejemplo, hay un ordenador cada 5 alumnos, mientras que en Extremadura, que está de las últimas en renta per cápita, como sabéis, pues cada 1,4 alumnos tiene un ordenador. La ratio de 14 alumnos por profesor, que es la más alta de España. En Galicia, por ejemplo, que tampoco es que esté muy avanzada, tiene una renta de las más altas, pues tiene 10,4. Fijaos, en Madrid hay 1.600 docentes menos que en 2011. La precariedad laboral es enorme. Nosotros, todo el mundo conocemos a gente de la enseñanza y os podrían comentar todo este tipo de cosas. En cambio, fijaos, esto es la inversión pública, pero la inversión de la familia es un 57% más que en la media nacional. ¿Qué quiere decir eso? Primero, que la enseñanza privada y concertada, el porcentaje en Madrid es mayor, y que parte de lo que no se invierte públicamente en la enseñanza, en la concertada, por ejemplo, lo pagan las familias. Las familias pagan parte de la enseñanza. La enseñanza concertada se convierte parcialmente al menos, en un porcentaje relativamente alto, en una enseñanza privada. Está pagado por la familia más que por el propio Estado, ¿no? ¿Sí? Luego hay otra serie de elementos, de indicadores que en la Comunidad de Madrid pues son tremendos. El migrante, el 82% de los inmigrantes en este caso, estudia en centros públicos y solo el 18% en la privada o la concertada. Se concentra, eso provoca que hay centros que se convierten en centros gueto en este sentido, ¿no? La media nacional es del 32% en centros públicos, que ya es bajísima, pero es que en Madrid es muchísimo más, ¿no? La brecha idiomática que antes comentábamos, solo un tercio de los menores extranjeros recibe curso de alfabetización. El abandono escolar, la supresión de los planes de diversificación, como comentábamos antes, y de las aulas de enlace provoca el incremento del abandono escolar. Los programas de acompañamiento escolar han sufrido un recorte de un 90% en Madrid. El abandono escolar y el fracaso escolar es tremendo en Madrid. Hay un 11,9 de abandono y de fracaso frente a una media europea del 10,2. Pero es que dentro de Madrid hay enormes diferencias. Esto que puede parecer, bueno, pues un 2% más que la media europea, que ya es mucho, pero es que en los distritos de la zona sur es el 30%, lo cual deja a los distritos del norte con muy bajita fracaso escolar y los del sur con muchísimo fracaso escolar. Indica desigualdad y indica programas educativos por el origen social y económico. El acoso escolar, pues es otra cuestión que últimamente se está preocupando bastante la comunidad educativa, pero los datos de la inspección son malísimos. Quiero decir, malísimo en el sentido de que no recoge los casos reales de acoso. Hay casi un 30 o un 40% de los casos denunciados son los que se tratan y luego pues son muy poquitos. Los mecanismos de detección del acoso son, en general, son lentos y son imprecisos y no llegamos a ellos. Fijaos, estos datos que hay aquí, serían los datos oficiales que ofrece el cuarto informe anual sobre convivencia y acoso escolar de la Comunidad de Madrid. La Asociación Madrileña contra el Acoso Escolar, es una asociación con gente comprometida por afrontar el problema del acoso escolar, dice ella, la directora, dice, hemos tenido un 40% de incremento de casos cada año. Cada año. Mientras que el consejero de Educación de Madrid dice que ha habido un descenso del 60%.
Yo me creo muchísimo más a la directora de AMECAE, sin duda de ninguna clase, porque además todos los que estáis o tenéis que conocéis gente en los centros, pues sabéis que el acoso escolar es un problema que va en aumento, o por lo menos que hay un aumento de descubrimiento de problemas de acoso escolar, es lo que nos dice AMECAE, ¿no? Problemas de género, pues siguen sin solucionar. Nos vamos dando cuenta que nos creíamos que estábamos avanzando mucho en los problemas de desigualdad de género y la cosa se ha parado, ese avance incluso se está retrocediendo. Aquí hay algunos datos de ese informe anual que citábamos antes, como todavía más del 23% de los chicos dice que los chicos saben mandar mejor que las chicas. Es una expresión de machismo. Y como casi el 30% de los chicos en la familia normal, lo normal es que el padre tenga más autoridad para decidir lo importante. Pero es que las chicas, incluso un porcentaje de ellas, un 5%, está de acuerdo con estas apreciaciones. Esto es simbólico nada más, de que las cuestiones de género están todavía muy metidas entre los jóvenes y no se han resuelto ni muchísimo menos. Un asunto sangrante es el de las becas comedor, entre otros de los problemas, porque una vez que se planteó el ingreso mínimo vital, pues se eliminó a las familias que percibían ese ingreso mínimo y quedaron excluidas de las becas comedor de la Comunidad de Madrid. Es algo tremendamente doloroso, mientras que en cambio se incluyen a los hijos de los miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado entre los percibientes de becas comedor. Son contradicciones brutales que son muy dolorosas, ¿no? Muy dolorosas. Lo único que hacen es intentar ahorrar dinero para los que menos tienen. Fijaos, si ya alguna familia tiene ingreso mínimo vital, que es poquito, pues sus condiciones son tremendas, encima les quitamos la beca comedor, hombre, por favor, que es una ayuda importante, ¿no? Vamos a seguir. Bueno, pues todo esto aquí lo he resumido en dos columnas. La de la derecha son las fuentes de lo que digo a la izquierda, que no son opiniones, son expresiones rigurosas de la realidad, que todos los indicadores señalados se incrementan en Madrid respecto a otras autonomías. La Comunidad de Madrid es la que tiene peores indicadores, como decíamos al principio, respecto a las demás autonomías de España. La menor inversión por estudiante, la mayor ratio docente-alumno, la mayor segregación escolar socioeconómica, el mayor porcentaje de centros guetos, la mayor repetición por vulnerabilidad. Solamente tenemos un asunto que estamos en la segunda comunidad, que influye el origen social en el aprendizaje. Pero como veis, los indicadores, los datos son tremendos. La Comunidad de Madrid está abandonado a su educación, la tiene reterida, como ha pasado también con la sanidad, Cuando tengamos ocasión de hablar de todo ello, lo haremos, pero la educación ha estado abandonada por la Comunidad de Madrid. Un país que tendría que tener un interés enorme en el desarrollo de la educación y resulta que estamos por detrás de otros muchos sitios, ¿verdad? Fijaos que aquí no he podido poner todas las cosas, pero la mayor segregación escolar socioeconómica en toda Europa únicamente adelanta la Comunidad de Madrid, Hungría. Hungría es la única región o zona de Europa que tiene una mayor segregación escolar socioeconómica que Madrid. Pues no deja de ser estremecedor. Bueno, vamos a seguir. A ver, ya lo metamos en la pandemia, ¿no? Todas estas cuestiones que están ahí, han estado ahí, aunque no las viéramos, la pandemia lo que ha hecho es sacarlas a luz, mostrarlas de una forma más clara, ¿no? Más contundente. Recordad que venimos de un sistema educativo que según la OCDE tiene un alto índice de repetición de cursos, con importantes desigualdades de origen social, en el rendimiento escolar, el fracaso y el abandono, una deficiente preparación de los docentes para la enseñanza a distancia y altos índices de segregación escolar. Entonces, ¿qué pasa en la pandemia? Después del confinamiento de abril a junio, sabéis que se cerraron los centros, que afectó a unos 10 millones de alumnos, el regreso a las aulas en el presente de un curso lo que ha supuesto es una falta de anticipación política y muchas medidas de carácter improvisado. Se desperdició los meses de la pandemia, se desperdició el verano para programar la vuelta al centro. No hubo decisiones pensadas, reflexionadas y tomadas con los acompañamientos de instrumentos de medios y económicos adecuados. Eso faltó. No hubo anticipación política. Y únicamente ya hacia el final, empezando el curso, una serie de medidas improvisadas que han dejado a la comunidad educativa
perpleja, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Uno de vosotros, cuando escribía, comentando lo que estábamos diciendo, me decía esto, que hablas de perplejidad de los profesores durante la pandemia, y en efecto creo que incluso las más pesimistas se vieron rebasados por la apatía de las autoridades educativas de la Comunidad Autónoma de Madrid. Para mí el concepto es dejación de funciones. Es la única vez en mi vida que he tenido claro lo que define a un país subdesarrollado o con un Estado fallido. Simplemente lo tienes que hacer tú todo, porque no hay nadie y lo va a ver. Es decir, yo creo que esto expresa claramente cómo vivió el profesorado esta falta de medidas, esta improvisación de medidas. ¿Sí? Carlos. Bueno, hace una dejación de funciones, como decía este compañero, y descarga la responsabilidad en los centros. Es que esto es tremendo. Lo que hace la Comunidad de Madrid es decirle a los centros, a los equipos directivos, que ellos preparen los centros, supuestamente con unas indicaciones muy generales, sin operatividad apenas. Entonces el equipo directivo y el personal docente y no docente son los que con un esfuerzo ímprobo tienen que adaptar los centros a la nueva situación. Incluso ellos físicamente tienen que coger las mesas y las sillas, llevárselas de acá para allá, organizar los espacios, organizar la programación, la separación de grupos, los desdobles, la protección de la salud. Todas esas medidas, todas esas cuestiones las tienen que hacer el propio centro con sus propios medios, sin apoyo y sin ayuda, prácticamente ninguna. Cuando algunos centros tienen que llamar a la comunidad para que atiendan alguna cuestión, pues no tienen posibilidad de contactar, están bloqueadas las comunicaciones telefónicas, y además en caso de responde alguien que no tiene competencia en el asunto sanitario. Es decir, la situación es desesperante, por lo menos a las primeras semanas del curso. Hay problemas más de fondo y más permanentes, el tener que usar generalizadamente la enseñanza a distancia en todas las etapas, que eso cogió a la comunidad educativa, como decimos, desprevenida, de pronto, sin programar nada, y sin preparación adecuada ni medios adecuados. No es lo mismo, es decir, saber usar un ordenador y poner un vídeo, poner un programa didáctico, que preparar una clase a distancia, una clase y tener que mandar materiales y tener que hacer, y todo eso exige tiempo y exige una preparación adecuada y unos medios adecuados que no se tenían. Tuvieron que adaptarse los centros a marcha forzada. Se dio por hecho entonces que la educación podría desarrollarse online, la educación sin más, que lo que se hacía en clase se puede hacer virtualmente, que los padres y madres podían sustituir a los docentes y la casa podía sustituir al centro escolar, como si el sistema educativo estuviera preparado para el cambio y la situación sanitaria no afectase también emocionalmente al alumnado. Se ha construido toda la vuelta al centro sobre estos supuestos que son falsos. Que la educación puede desarrollarse online, al menos con las condiciones en que tenemos, que hemos tenido de este tiempo, que podríamos sustituir a los docentes en casa, que la casa podría sustituir al centro escolar, y bien en parte puede sustituir o puede acompañar o puede completar, de ninguna manera puede convertirse en el protagonista o los protagonistas del proceso educativo. ¿Sí? Bueno, los efectos de la pandemia en las condiciones y oportunidades de aprendizaje están siendo muy negativos. Si ya el problema de la desigualdad era gravísimo, en España y sobre todo en Madrid, la pandemia ha incrementado enormemente la desigualdad. Hay veces que aparece alguna noticia así suelta por la tele, sobre todo cuando han tratado el tema de la Cañada Real, ¿recordáis cómo había niños allí? Bueno, porque no tienen ordenador, o no tienen ni siquiera, no tienen internet, no tienen posibilidades de acceder a todas estas. Las condiciones socioeconómicas familiares y el tipo de centro han incidido enormemente en estas condiciones de la educación. Primero, no todas las familias tienen conexión a internet, ese es el primer dato. Hay muchas familias que no lo tienen, o las familias más desfavorecidas, precisamente. Y tienen al mismo acceso a dispositivos y materiales informáticos, a programas, a medios, a tiempos, etc. En muchas viviendas no hay suficiente espacio físico para poder
para que los chicos puedan trabajar adecuadamente en todos, haciendo sus tareas, compartiendo cosas. También el tipo de centro todas estas cosas inciden más en los más desfavorecidos, como es lógico. Lo mismo pasa en el tipo de centro. Los centros de la privada, incluso de la concertada, pueden tener mejores medios de este tipo informático que los centros públicos y sobre todo los centros abiertos. Y después está por último el apoyo familiar. No hay que olvidar que este apoyo familiar está siendo decisivo en las tareas en casa. Y es muy desigual según el capital cultural y los medios económicos de la familia. Es decir, una familia que sus padres tienen un alto nivel cultural y que tienen conocimientos informáticos y este tipo de cosas, la ayuda a sus hijos en casa va a ser mucho más eficaz que cuando los padres no tienen capacidad cultural suficiente, por eso que no han tenido, son padres, familias desfavorecidas, que no han tenido una educación elevada, por las razones económicas y sociales que haya sido, y entonces no pueden ayudar a sus hijos porque no tienen los conocimientos suficientes para ayudar. Y eso son muchas familias las que no tienen los niveles culturales suficientes y menos los informáticos suficientes para ayudar a los hijos en sus tareas en casa. Y esto supone una desigualdad brutal. Las peores condiciones se las llevan los mismos. Incide en la desigualdad. Los que tienen mejores condiciones han aguantado mejor el problema de trabajar en casa y el trabajo virtual, etcétera, que las familias que tienen problemas de carácter, son más desfavorecidos en el plano económico. Y las medidas tomadas por la comunidad no resuelven el problema de la desigualdad. Apenas se han tomado medidas. Y algunas medidas como el a bombo y platillo el refuerzo extraescolar 2020, dirigida al alumnado que presenta desfase curricular derivada por su situación de la COVID-19, pues resulta que, aparte de ser escaso, pues se externaliza. Es decir, se le da a empresas privadas de fuera del centro, que ellos hacen su trabajo, la administración se desentiende de su gestión y se la pasa a los propios centros que no tienen competencia para controlar a esas empresas. De manera que aquí tenemos esas medidas que son en buena medida ineficaces. ¿Sí? Otra cuestión importante en todo ese problema de la pandemia es la presencialidad educativa. La mayoría del profesorado y de padres son partidarios de la presencialidad educativa. La educación requiere la presencia. Puedes completarla con otras cosas, pero la presencialidad es fundamental. En estos momentos no puedes mantener una presencialidad de unas aulas amplias o con mucho número de alumnos, pero eso es lo que hay que prever. Hay que prever desdobles, hay que prever medidas sanitarias adecuadas, hay que prever medios suficientes de carácter informático, de carácter didáctico, metodológico. En cambio, reduce la presencialidad a un 50% a partir de tercero de la ESO, solo. Incluso en los programas de apoyo. Y todo esto supone un incremento de lo que se ha llamado técnicamente pérdida de aprendizaje. En este año, el alumnado en general ha tenido una pérdida de aprendizaje, ha aprendido menos de lo que debía de haber aprendido y además con mucha desigualdad. Han perdido más los que más lo necesitaban. Y se ha incrementado el riesgo de abandono escolar. Estos chicos que están en su casa muchas horas, que no tienen posibilidades de acceder a internet y que les mandan un trabajo online y no pueden, no saben, no tienen medios, pues incrementa el riesgo de abandono. Para actuar correctamente, pues ¿qué habría que hacer? Por lo pronto, aumentar el número de profesores por centro. Dotar a los centros de las familias de medios adecuados y de preparación técnica del profesorado. Sin esas cosas, todo esto de la pandemia pues resultaría un fracaso brutal. Otro problema ha sido la gestión de espacios nuevos en los centros. Los centros han tenido que desdoblar aulas, no han podido, pero no tenían aulas, porque ya habían abandonado previamente con la herencia anterior, habían incrementado el número de alumnos, habían perdido a las aulas de desdoble, los centros que no se habían cerrado, se habían llenado de alumnos, sin otra clase de aulas, de desdoble, de actividades extraescolares, etcétera, etcétera, y han tenido que hacer las aulas, ¿dónde?
habilitando gimnasios, comedores, pasillos, las aulas de adultos han pasado en parte, a poner las mañanas, han pasado a hacer para secundaria y primaria. Es decir, que claro, es decir, el incremento de la ratio y la reducción de los espacios anteriores han hecho muy difícil que se pudiesen usar aulas decentes y correctas para trabajar en educación. Antes se han tenido que habilitar ahí, pues malamente, una serie de espacios que no son mucho menos los adecuados, limitando además otras cosas, en cuanto que el gimnasio pues habilitan clases, pues ya no se puede hacer educación física, los comedores no pueden tener, etc. La solución que da es que es mala, incide negativamente en otros problemas anteriores. Bueno, vamos a ver. Y luego hay otra serie de problemas concretos que han sido, bueno, pues abandonados y que han sufrido problemas especiales. La educación especial ha quedado fuera del plan de vuelta segura a las aulas, como si los alumnos fueran igual que los demás, exactamente, iguales en dignidad, pero no en condiciones, ¿no? No se ha ampliado el profesorado concreto de integración de pedagogía terapéutica, de audición y lenguaje, etc. Las necesidades educativas especiales, que normalmente se trata a través de los equipos de orientación con profesores PT y AL, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, pues no se han incrementado ni mucho menos lo necesario para atender estas necesidades educativas especiales. Según Comisión Obrera, veis ahí, sería necesario aumentar en 1.192 el número de profesionales solamente de los equipos de orientación. El acoso escolar, bueno, pues ya veis antes que estaba, la propia administración está desinformada, no tiene medios ni quiere informarse del acoso escolar suficientemente. Ahora con la COVID, pues todavía va. La COVID, los protocolos de COVID no incluyen aspectos sobre acoso escolar, de manera que existen casos de grupos burbuja que han juntado víctimas con acusadores. Ha aumentado el ciberacoso durante la pandemia. Estos datos que tenemos van suministrando, pero que la administración no contempla ni hace planes para afrontarlos. ¿Sí? En cuanto al profesorado, a los medios, el personal sanitario, pues fijaos, las bajas por COVID en los institutos en concreto, pues han tardado 4 o 5 días, han estado sin sustitución de media, en algunos casos han estado 10, 15 días. Lo hemos comentado, la falta de profesorado para desdobles, la indefinición en las contrataciones del profesorado, para hasta cuándo, hasta Navidades, si lo prolongamos, si no lo prolongamos, de qué tipo. La llamada semipresencialidad, es decir, una presencialidad en las aulas, una parte de la semana y otra parte en casa, necesitaban 70.000 ordenadores y 6.000 cámaras, que no han llegado más que en muy poca cantidad. Y eso ha impactado enormemente, como hemos comentado antes, en el rendimiento de los alumnos, en la igualdad y en la inclusión. Bueno, y en el plano sanitario no se ha considerado contacto estrecho al alumnado de secundaria, no se ha contratado personal sanitario necesario, se preveían 300 y parece por lo menos hasta diciembre se habían contratado solo 30, ya es un 10%. Entonces los profesores, el problema está que a los profesores se le incorpora una competencia más, y es la competencia sanitaria. Es que no nos damos cuenta de que los profesores tienen que hacer de personal sanitario, tienen que darse cuenta, tienen que crear, generar pues las distancias, los hidrogeles, las mascarillas, tienen que cuidar todo eso, tienen que darse cuenta cuando algún alumno o cuando le informan que algún alumno tiene problemas, tiene que comunicarlo a la administración y no puede comunicarlo muchas veces, no tiene un personal sanitario que esté en el centro, tendría que tener alguien con competencia sanitaria en cada centro para poder atender todas estas cuestiones. Y no lo existe prácticamente casi ninguno. Bueno, ¿y qué más? Me parece que ya está, ¿no? No. Todo esto implica, yo desde el punto de vista del profesorado, ¿verdad? Parte desde el punto de vista de los alumnos, cómo se ha incrementado la desigualdad y todo ese tipo de problemas, pero es que el profesorado está viviendo una presión mental y profesional enorme. Tiene que virtualizar su trabajo sin contar con la formación y las herramientas para ello. Y lo está incorporando nuevas
nuevas supuestas competencias, sobre todo las competencias sanitarias, que no son propias de ellos masivamente, puede ser en algún caso puntual o lo que sea, pero no de manera más persistente y diariamente. Existe una gran preocupación, lo que he podido contactar con la pérdida de aprendizaje, es decir, cómo hay un año que se ha perdido en buena medida. No porque se tuviera que perder, quizá a lo mejor los 3 meses del final del curso pasado, pero este año si se hubieran planteado mejor las cosas, no tendría por qué haber habido pérdida de aprendizaje. Y el abandono escolar de los alumnos más favorecidos que se ha incrementado. Habría que pensar que para el futuro hay que analizar las adaptaciones curriculares en los centros, porque todas esas condiciones nuevas no se puede tener las mismas programaciones. Hay que renovar y cambiar y adaptar las programaciones en los centros, como se está haciendo, y si hay medios y si hay apoyo técnico para que se haga esto en los centros. Y se está preparando profesionalmente al profesorado en el uso de las TIC, las tecnologías de información y comunicación, más allá de algunos cursillos que se habían hecho así generales y casi a la responsabilidad de los propios profesores. Es decir, una formación sistemática, completa y competente en las TIC para el profesorado sería absolutamente necesario. Se está modificando, se está rehaciendo, se está replanteando la comunicación entre escuelas, familias y alumnado, no a base de voluntarismo de los profesores que mandan cosas a las familias y a los alumnos, sino de una forma institucional, con respaldo de horario y con respaldo institucional. Bueno, y si el profesorado se está mejorando el trabajo en equipo o no. Todo esto, esas nuevas condiciones requieren un cambio en los esquemas de trabajo del profesorado y normalmente pasan por el trabajo en equipo. Todo eso se está dando, se está favoreciendo, se está apoyando o se está dejando las iniciativas personales. Es decir, que muchas de las cosas salen adelante, pero porque las personas como tales se preocupan y hacen cosas que nadie les ayuda. Los centros, departamentos, es decir, trabajan casi de forma autónoma, sin apoyos institucionales, profesionales, técnicos, de medios y económicos. Bueno, creo que ya hemos terminado. A ver, sí, la última es esta diapositiva 6 señala algunas de las fuentes que hemos utilizado para hacer este trabajo. Pues nada, pues muchas gracias a todos por escuchar y por seguir la paliza que nos hemos dado. Y si queréis, pues abrimos un debate. Es decir, todo esto que yo os he dicho son algunas cosas, y esto es normalmente, es decir, hay muchos más datos, muchas más cosas que se pueden decir, pero tampoco se puede hacer en el espacio que tenemos, ¿no? En el tiempo que tenemos. Pero bueno. Bueno, Felipe, pues muchas gracias por la aportación. En la presentación no he dicho nada de ti, pero bueno, ya la confianza, ya se ve que estás ligadísimo al mundo educativo y ahora lo que se trata es un debate con preguntas, cuestiones que queramos hacer, reflexiones que enriquezcan las cosas que ha planteado Felipe, aclaraciones que queramos aportar. Así que ahora la palabra es vuestra. Si queréis, no sé si todos sabemos usar el chat para pedir la palabra. Si no, pues abrir cámara, levantar la mano, hacerme algún gesto y a ver si os veo. Los que tenéis la cámara apagada, intentar darle al chat, porque si no, no va a haber forma. Y si veis que hay silencio, interrumpís y pedís de viva voz, la gente que no os manejéis bien con las plataformas virtuales, pues pedís de viva voz la palabra y os vamos apuntando, ¿vale? Entonces, bueno, quien quiera que rompa el hielo y que empiece con la primera pregunta, aportación, aclaración, lo que queráis. Están Coral y luego Juan. Coral. Sí, ahí voy. A ver, que me había quitado el micrófono. ¿Se me oye ya, no? Sí, muy bien. Vale. Bueno, yo simplemente quería complementar lo que ha estado contando Felipe desde el punto de vista de la universidad, en el que yo soy
directamente afectada por el tema. Como decía Felipe, esto es un proceso de desestructuración y de desinversión en la educación pública que viene de lejos, que no es de ahora. Que lo que pasa es que la pandemia lo ha agudizado y lo ha puesto sobre la mesa en mucho mayor medida de lo que se venía viendo anteriormente. Todos los problemas que ha estado contando Felipe nos llegan de igual manera a la universidad. Sabéis que las universidades públicas madrileñas, bueno, las universidades públicas de cada región dependen del presupuesto de la comunidad autónoma. Las universidades públicas madrileñas las han desmantelado, pero así, desmantelado. La precariedad de los profesores. Yo he estado 7 años hasta que he conseguido un contrato de más de 600 euros y de más de 12 horas, que 12 horas a la semana teóricamente, que luego son mentira, porque trabajas 20 o trabajas 24 o trabajas 30, por todo lo que ha contado Felipe, del desdoble de los grupos, del que no se te contabilizan las prácticas, de que no tienes ningún tipo de ayuda, que la formación corre de tu cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Durante la pandemia, también en la universidad se ha notado este incremento de la desigualdad. Por ejemplo, todos los alumnos de fuera de Madrid que tradicionalmente venían de zonas donde no hay universidades y vienen a estudiar a Madrid han tenido problemas muy serios. Primero, el año pasado, los sitios donde estuvieran viviendo y se tuvieron que volver a sus lugares de origen porque no podían sobrevivir directamente aquí, pero es que además toda esa desinversión en la universidad lo que ha provocado es un envejecimiento terrorífico de las plantillas. Y eso a su vez ha condicionado que el 80% de los profesores no estuvieran correctamente preparados para una virtualización de la educación. No se ha invertido, no se ha hecho la más inversión en infraestructuras. Los problemas que cuente del colegio son exactamente iguales en la universidad. No nos han puesto cámaras, clases duales, virtual, presencial. Los alumnos que podían venir en presencial y con los que no podían venir, lo hemos hecho con nuestros propios ordenadores llevados desde casa, porque en las aulas hay cámaras, no hay micros, y además dependes de una wifi que va pues, como va. No se nos ha formado en herramientas digitales. Las herramientas digitales están pensadas en este tipo de charlas donde uno habla y otros escuchan. Imaginaros esto con 100 alumnos detrás de la cámara. No puedes conectar la cámara. El profesor está dando clase a una pantalla en negro. No sabe si delante tiene alguien o no tiene alguien. Pero es que para los alumnos ha sido desastroso. Todo lo que decía Felipe, del no tener sitio en casa, no tener una buena conexión a internet, no tener un entorno de trabajo adecuado, se ha notado una burrada. Estamos calculando que sobre todo los que empezaron su andadura universitaria el año pasado, que ya el año pasado medio curso lo pasaron en virtual y que este año están prácticamente entero en virtual, va a ser una generación perdida. De los 4 que tienen la carrera, 2 cursos perdidos es haber perdido media carrera. Como decía Felipe, quien tiene los recursos, tiene los medios, tiene la disposición, lo va a llevar de una manera distinta, tiene. El que se ha tenido que quedar en su casa, en Granada, en no sé dónde,
que no tiene relación con otros grupos de alumnos, que no tiene medio de conectar, que no tiene el acceso a las bibliotecas, que no tiene... está trampeando. Y hay una cosa que afecta tanto a la educación básica como a la universitaria, que son los procesos de socialización. En la escuela, una de las cosas fundamentales que tiene que ocurrir o que debería ocurrir es la socialización con su grupo de pares para crear estructuras de relación que por lo general acaban marcando todo el desarrollo posterior de esa persona. En la etapa escolar, en valores, la formación en identidades. En la etapa universitaria es la socialización de cara a la profesionalización. Todo eso se está perdiendo y no tenemos ni las herramientas, ni se está poniendo ni la dedicación en herramientas para suplir esos déficits. Es un problema mucho más serio de lo que es. Nosotros estamos notando, claro, en la educación obligatoria uno tiene que hacer los cursos o no hacerlos. En la educación universitaria tanto. Nosotros estamos notando un grado de desmotivación, de desimplicación y de desapego de los alumnos que no os podéis imaginar. He tenido dos grupos de segundo y de tercero este año. El grado de frustración de esos alumnos, el grado de desapego de lo que estaban estudiando ha sido impresionante. Y las instituciones lo han dejado, como bien decía Felipe, en manos del profesor. En nuestro caso todavía mucho más, porque incluso el desdoble de aulas ha corrido a nuestra cuenta. Si tú querías desdoblar, eras libre de desdoblar, pero dabas tú las clases. Es decir, de repente tenías el doble de clases si querías desdoblar. Y la otra opción que te daban era darle un día y al siguiente clase a la otra mitad. Alguien que tenga un mínimo de conciencia no hace eso. ¿Qué es lo que hace? Doblar el número de horas de trabajo. Es cansado para el profesor, y ese cansancio se traduce a la docencia. Esto es si el desmantelamiento ya estaba ahí, esto es el desmembramiento. Es la liquidación, porque como además no están, cuando intentas, te encuentras con que las herramientas no te funcionan. No tienes de dónde tirar ni de dónde recurrir. El nivel de angustia que se están dando de baja porque no pueden soportarlo más. Yo, los que me conocéis, sabéis que soy animosa y que no sé qué. No puedo más, estoy al borde de tirar la toalla. He tenido este trimestre pasado casi 200 alumnos. Los alumnos desmotivados, desconcertados, pidiendo tutorías como si fueran niños pequeños. Centrados, con lo cual los trabajos más enfocados. Con toda la responsabilidad recayendo sobre ti. Trabajos fin de curso, fin de grado, fin de carrera, no fin de curso. Que yo ahora mismo tengo uno que no hacer, porque es un mal trabajo, pero es que la chica no da para más. Por cansancio, por agotamiento, por desmotivación, es impulso a decir, ¿qué hago? Si no la apruebo, hago. La desmotivación todavía va a ser peor, esta chica abandona. Si la apruebo, la estoy aprobando inmerecida. Y todo cae bajo tu responsabilidad. Y todo cae bajo tus espaldas. A ver si
Perdón. Nada, no pasa nada. Solamente quería eso, decir que esto es un desmembramiento y que realmente no nos estamos dando cuenta de hasta qué punto es importante lo que hoy nos habéis contado. Aparte de, por ejemplo, lo que decíais de los colectivos especiales, bueno, los alumnos con diversidad ha sido una dejación absoluta en la universidad. Gente invidente. Imaginaros gente invidente trabajando solo en virtual. Divino de la muerte. Anda, ponle presentaciones en PowerPoint en un vídeo. Alguien que no ve. Cojonudo ha sido, chicos. Vale. Seguimos, ¿no? No, yo creo que hasta que ha completamente desde el punto de vista universitario lo que yo había dicho de la básica y las medias, no, que damos paso a que más gente participe. Vale. ¿No? Juan tenía la palabra pedida. Hola. Bueno, Hola, primero Juan, agradecer, Felipe, todo. ¿Hola? Sí. ¿Me oís? Sí, te oímos. Ah, fenomenal. Sí. Te oímos, bueno, pero pues nada, pero bueno. Vale. No, está solamente, efectivamente, que esta masificación en las aulas, el que haya menos profesores, pues indudablemente, ¿no? Como nos ha comentado Felipe, genera mayor fracaso escolar, mayor abandono, más acoso, etcétera, ¿no? Menor posibilidad de atención adecuada a los niños y niñas que presentan dificultades de aprendizaje, como nos ha dicho Felipe, ¿no? U otros problemas que pueden ser emocionales, etcétera, ¿no? Entonces, claro, hay un problema tremendo, porque la escuela, la educación, que debería de cumplir una función de compensación de las desigualdades, o sea, de favorecer la igualdad de oportunidades, de compensar, pues no produce, no genera esta función de compensación. Entonces, como consecuencia, se produce una perpetuación de la desigualdad. Entonces, en este caso de los niños, la desigualdad se hereda también. Entonces, es más difícil para un niño de familia desfavorecida formarse, promocionarse, salir de su situación. Entonces, claro, todo esto entra dentro de un marco mucho más global. Y es que la educación tiene una relación directa con la aplicación de políticas liberalizadoras, privatizadoras, mercantilizadoras de los servicios públicos que se han implementado en los años 80-90, recordar las políticas de Reagan y de Thatcher, pues de ahí de aquellos vientos, pues vienen estas tempestades, ¿no? Entonces, la desigualdad ha ido aumentando en el mundo, también dentro de cada país, dentro de España, y la desigualdad en la educación es una cara más de este fenómeno a nivel global. Con las crisis, la pandemia, etcétera, pues siempre afecta mucho más a los débiles y a los desfavorecidos. Por eso es un giro de tuerca más todavía en la situación precaria de las personas que sufren esa desigualdad. Y bueno, es un poco recalca y está totalmente de lo que nos ha comentado Felipe. En ese sentido. Porque Alfonso dice que había pedido la palabra. Alfonso, ¿habías pedido la palabra? Pues cuando quieras, Alfonso, adelante. Sí, porque estáis ahora en acto, sois profesores, algo avanzado también que Cris antes, en cómo hacéis ahora la evaluación. Porque, claro, el deterioro, por todo lo que habéis contado, es evidente que es así, pero el problema a la hora de evaluar, primero, ¿cómo os veis? ¿Se dan más aprobados, así por la cara, por así decirlo? ¿O no es la expresión así de por la cara, sino porque no quede más remedio? ¿O cómo lo estáis haciendo? Bueno, yo no sé si responder yo por alusiones o hay alguien que pueda responder. Bueno, vamos a ver, hay ladrillos que nos faltan del año pasado, ¿no? El año pasado tuvimos que ser forzosamente benévolos precisamente para suplir sobre todo esas brechas que se daban a nivel socioeconómico provocadas por la brecha digital, ¿no? Entonces, este año
estamos bajando a nivel de exigencia de manera consciente y también de manera inconsciente. O sea, eso en cuanto a nosotros, ¿no? Y también se tiene que reflejar eso en las programaciones y se ha reflejado inicialmente una recuperación. Se nos pidió que a final de curso que reflejáramos en las memorias aspectos que habían quedado suficientemente tratados precisamente por la situación de enseñanza a distancia, y este año se nos pidió las programaciones que reflejáramos esos aspectos que teníamos que reforzar porque el curso anterior no habían quedado suficientemente explicados o practicados, etcétera. Aún así, por supuesto que las programaciones de este año tienen que ser forzosamente menos ambiciosas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, también quería señalar que esto ha contribuido curiosamente a que en general estamos detectando como que los alumnos de todos los cursos, quizás dependa un poco del curso, relacionándolo con el grado de madurez de los alumnos, pero que los alumnos también han entrado en una dinámica en la que digamos que se han acomodado. Y yo la sensación que tengo, y lo he hablado con algunos compañeros míos también, es que de alguna manera también ellos, como que este año es el esfuerzo. Tratamos de mandar el mensaje de que este año no va a ser como el año pasado, ¿no? Pero sí, efectivamente, claro, estamos arrastrando un déficit curricular, somos curricular ello. Y bueno, yo, no sé, trato de consolarme, entre comillas, pensando que, bueno, pues que los alumnos que están en cursos inferiores tienen todavía un recorrido para ir recuperando. Pero, por ejemplo, los alumnos de cuarto de ESO, pues tienen este año. Y bueno, realmente va a ser un curso, el que se va a graduar este año en cuarto de ESO, que forzosamente no le podemos exigir los estándares de otros años porque pasea con el déficit del año pasado, y yo me imagino que segundo de bachillerato en la selectividad pues pasará una cosa paralela, ¿no? Los chicos no tienen la culpa y bueno, deberían haber esfuerzo, y ya digo que esa dinámica no contribuye. Gracias. Vale, tengo por aquí dos palabras pedidas, Vidal y Beatriz. Vidal, cuando quieras. Bueno, primero que si la guillotina es el camino que seguimos en este tipo de talleres, porque yo me autoguillotinaría con lo que he escuchado a Felipe y a Coral, pero nos vamos a pasar a la parte propositiva y resolutiva y de soluciones. Felipe, tú mismo en el estudio estás dando pautas de cómo se podría resolver esto o revertir toda esta situación. Es decir, si hay ya pautas para eso, me gustaría tu opinión de quién crees en la comunidad educativa que debería encabezar esta lucha, en el sentido de que, entendiendo que todos tenemos que defender la escuela pública, yo de la privada no quiero hablar, ¿quién debería ayudarnos, ¿no? a encauzar todas esas soluciones que ya se pueden pedir y a ser más crítico? Es que es curioso que en educación pública seamos profundamente poco críticos y que estemos tragando todos, ¿no? Tantos años, ¿no? Entonces, desde tu punto de vista, que el mío muy bruto, yo lo diría y no lo voy a decir porque siempre meto la pata, quiero el tuyo, que me digas tú. Y luego, añadir algo más y ya termino. Creo que profundamente lo que hace falta siempre en estos tiempos es creatividad. Yo creo que en mi trabajo, a mí yo las estoy pasando putas y entonces tengo que buscarme la vida para ser más creativo. Creo que en el futuro todos los profesores vocacionales deberían también ser formados en eso, la creatividad, dentro de las miserias. Y eso sí, por favor, millones de euros para todos los que os dedicáis a esto. A mí me encantaría que fuerais los mejor pagados con los médicos, pero bueno, ya sabéis. Pero la pregunta concreta, Felipe, es ¿cómo crees o quién crees que debería encabezar esta lucha para que las familias también se pudieran sumar de una forma coherente, ¿no? Y no a lo bruto? ¿Respondo yo, Joaquín? O... Sí, Felipe. Bueno, pero es que eso es difícil, ¿no? Porque claro, si supiéramos cómo hacerlo eso. Pero de todas formas, es indudable que hay un bache en los movimientos reivindicativos, en el trabajo de construcción. Pero es un problema ciudadano, o sea, no es un problema de profesores solo, no es un problema de padres, es un problema global de la ciudadanía. Tienen que intervenir todos los sectores. Tiene que haber una puesta en marcha del profesorado como tal, en esa línea, de los padres también,
la juventud, de los jóvenes y en general de todos los sectores sociales, los que tienen que trabajar en esta línea. ¿Quién puede apoyar? Pues en estos momentos difícilmente puede apoyar a alguien. Hay la nueva ley de educación, bueno, pues recupera la LOE antigua y ahí introduce unos pequeños cambios, pero muy pocos cambios. Algo en la formación profesional y algunas otras cosas más. Pero realmente es una vuelta en muchos casos, yo diría que en el 95%, el 90% a la LOE, a la ley anterior. Con lo cual es que en 10 años no ha habido elementos para avanzar y prosperar. Es decir, ahí hay una de las cuestiones que había que apoyar indudablemente es la autogestión en los centros. Es decir, los centros tienen que trabajar por sí mismos, tienen que desarrollarse con apoyos externos, por supuesto, con medios y con todo esto, y a partir de ahí, bueno, pues coordinarse, trabajar unos con otros e empujar algo. Es muy difícil, en estos momentos no hay nadie, no está tirando nadie, no está tirando a nadie. Estamos en un momento de retirada difícil de recuperar. Yo no sé cómo se va a recuperar, se recuperará porque todas las cosas se recuperan en la vida y se iniciará un nuevo ciclo de luchas sociales, pero ahora mismo estamos, y que parece que estamos descubriendo la situación de la enseñanza ahora con la pandemia. Es que hay mucha gente que se queda con la boca abierta, es decir, pero ¿cómo es posible esto? Es decir, así estaban los centros, no había ordenadores, no había... Bueno, y si nos metemos luego en los laboratorios y en todos esos, los gimnasios, etcétera, etcétera, a ver qué material hay en los centros, ¿no? Es decir, y eso no se renueva año tras año, año tras año, año tras año, y eso... Me parece que estamos descubriendo ahora todos esos problemas, ¿no? Es decir, pues la sociedad está, no sé, adormecida por una serie de cuestiones de los medios de comunicación, de la situación general, de una serie de problemas, y poner en marcha un nuevo proceso, una nueva dinámica, un nuevo ciclo de luchas sociales, pues ahí estamos, tenemos que hacerlo. ¿Pero por dónde? Yo, si me permitís un pequeño apunte, es que además nadie se está atreviendo a abrir el melón de las autonomías. No es admisible que en un panorama de desigualdad y de incremento de la desigualdad en la educación como el que hay, cada comunidad autónoma siga pudiendo hacer lo que le da la gana. La acción estatal tenía que garantizar unos mínimos de inversión, de infraestructuras que no se están garantizando. Nadie, la poca reivindicación que hay, nadie está reivindicando eso. No puede ser ratios, como tú has dicho, sean el doble en Madrid que en otro de España. No puede ser que la inversión en Madrid sea la mitad que en cualquier otro lado. Y eso no lo está reivindicando nadie. Esa fragmentación del ciudadano está yendo a que cada uno miremos nuestro y no esté haciendo una acción global de verdad de reivindicar una educación pública de calidad. La educación es muy cara. La educación, yo he discutido mucho con esto de la educación gratuita, ¿no? ¿De qué cojones? La educación no es gratuita, la educación es pública y es carísima. La cosa está en quién paga la educación. ¿La paga cada uno de su bolsillo o la pagamos entre todos? Pero si seguimos hablando en esos términos, no estamos hablando de inversión en educación y de inversión desde el Estado y en todos los niveles. Vale, tiene la palabra Beatriz y luego Carlos. Beatriz, donde quieras. Hola. Bueno, yo, como sabe muy bien José Luis, os hablaría desde el punto de vista de madre de alumnos de institutos públicos. Bueno, en primer lugar, os doy las gracias por este debate, me parece muy interesante. Muchas gracias, Felipe, estoy encantada de conocerte y de verte y de ver cómo has presentado, bueno, este diagnóstico, ¿no? sobre la educación y sobre cómo están pues, ahora los institutos y los colegios y demás. Y el hacerlo, y es verdad, y lo comparto
plenamente que la pandemia, pues digamos que ha dejado al descubierto todos los problemas que ya veníamos arrastrando. Bueno, como no tenía nada preparado, voy a ver si no se me olvidan mucho las ideas que he ido apuntando, ¿no? Sobre la primera parte, es verdad todo lo de las infraestructuras. Además, bueno, yo siempre soy muy, pero no me olvido nunca de las humanidades, las letras, y la verdad es que el tema, por ejemplo, de los laboratorios en los institutos es sangrante, o sea, es terrible. Y luego, una de las cosas que habías dicho al principio, que decías, la educación está como abandonada. Pues yo comparto lo que ha dicho también Juan y Vidal sobre, a ver, el abandono no es sobre la educación pública, sobre la educación concertada o privada, ese es otro tema y va por otro lado. Y bueno, pues quiero decir que es tal la asociación que hay entre, digamos, que las dos líneas, que como yo no la comparto, porque pienso que la educación tiene que ser algo de Estado y tiene que ser igual para todos, pues bueno, lo llevo un poco mal. Pero sí que, bueno, la experiencia como padres y madres en casa, es que ha sido muy estresante, o sea, tremendamente estresante. Nosotros somos una familia estándar, padre, madre, hijos. Nosotros, pues uno ha hecho su bachillerato en el Herrera, que lo terminó el año pasado, y tenemos otro hijo, pues que este año ha estado primero eso. Y entonces el curso pasado, estaba en colegio. Nosotros teletrabajamos por nuestro trabajo, pues bueno, nuestras oficinas cerraron y entonces pues estábamos en casa trabajando. La dificultad de los equipos informáticos. Nosotros tenemos suerte, entre comillas, bueno, y nos hicimos con los equipos para todos. Pero cuando habláis eso de cómo ha impactado, por ejemplo, en otras familias con menos recursos, yo os digo, el WhatsApp de la clase de mi hijo de sexto de primaria era tremendo. O sea, yo hice un tutorial porque había tal cantidad de madres, y digo madres porque es que el 9% de la gente que se ocupa del día a día de los hijos en los colegios y en los institutos somos las madres, es que no sabían cómo adjuntar documentos para enviar por roble para que le llegara al profesor, pero que luego no me funciona, hoy he estado, pero ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, es que hice un tutorial que lo puse en el WhatsApp y pasaban los días y hubo una persona que dijo, oye, me acuerdo que había uno, ¿quién lo tiene? Que me lo vuelva a pasar. O sea, es decir, que estábamos en ese plan, ¿no? Los niños, yo entiendo, vale, no había clases, no hubo clases, o sea, los niños que han pasado de primero ha sido terrorífico. Los padres que teníamos un cierto conocimiento, pues, de matas de lengua, pues no solamente hemos pues, con la cantidad que les han mandado porque no había clases, sino que es que además hemos ayudado a otras familias a contarles y a explicarles cosas. O sea, quiero decir que este es el punto de vista del otro lado, de la casa, que no tiene, donde tenemos que estar y donde tienen que estar los niños, ¿no? Y luego aparte es verdad que esta desconexión de niños a lo mejor que están acostumbrados y como es como tiene que ser, pues que tienen que estar con sus compañeros, conocerse, saber cómo ir, eso, no sé, conduciéndose en la sociedad, todo se ha perdido. O sea, se ha perdido y además, es decir, cosas simples y sencillas, ¿no? O sea, también no son unas relaciones muy estupendas, pero cositas que te ayudaban a sentirte integrado y parte de algo. Entonces, el sitio donde se está produciendo todo eso es en los colegios o en los institutos, no en las casas y desde las casas. Entonces, bueno, pues eso, la lucha entre ahora tengo ordenador, no tengo ordenador, tengo móvil, no tengo móvil, mi hijo pequeño sigue sin móvil y, bueno, como bien sabe José Luis, yo soy contraria, con lo cual quiero decir que no lo tendrá hasta más adelante, ¿no? Eso por un lado. Y luego es eso, no solamente es que madres o padres tuvieran estas posibilidades o de conocimiento de herramientas informáticas, es que además es cierto que no había ordenadores para todos, los niños, los padres, unos han trabajado por las mañanas, los ordenadores para la tarde, total ahora nunca puedes ir al día ni en todas estas cuestiones y eso crea mucho estrés y como indefensión, ¿no? O sea, la gente no se ha sentido tampoco bien, ¿no? Por eso la realidad educativa es tan importante. La pérdida de aprendizaje, bueno, es que yo os lo digo,
que soy muy exigente, y eso lo sabéis, en el instituto, o sea, lamentable. El curso de segundo de bachillerato, bueno, pues si sabéis cómo ha sido en el Herrera, ha sido muy complejo. Tan complejo como que muchos padres, como que muchos profesores particulares para que les prepararan para la selectividad a sus hijos. O sea, muy complejo. Este año, tal y como se está planteando las cosas, va también en ese sentido, porque yo desde luego que no veo que vayamos a cambiar mucho hasta el verano, ¿no? También, bueno, me había apuntado los recursos informáticos para los profesores. Yo hice una pregunta directa a la Comunidad de Madrid para ver si también iba a haber algún tipo de ayuda, no a las familias directamente, pero sí a los alumnos, ¿no? O sea, los niños también necesitan esas herramientas para poder comunicarse con los profesores y seguir las clases. Estamos haciendo tablets a la gente que más lo necesita. No pusieron un número, no pusieron cómo, o sea, no hay nada más, quiero decir. Pues hay unos que nos podemos permitir comprar un ordenador y otros que no pueden, ¿no? O sea, bueno, cada uno va un poco como puede. Y sí pienso que la educación en Madrid está abandonada completamente. Y que, bueno, pues que necesita una inversión muy importante en educación. Y que, bueno, ojalá entre todos pudiéramos hacer alguna cosa más, o no sé. También la pregunta que hacía antes, creo que era Vidal, ¿no? ¿A quién tendría que ponerse a todo esto? Pues, a ver, yo creo que partiendo de la base, y también voy a decir algo que no es muy correcto políticamente, y es que los políticos que están ahora mismo a cargo de todo, sobre todo en particular, ¿no? Bueno, por la cuestión de la educación, y me resulta gente mediocre en el sentido de que no parece que intenten hacer algo por lo que es la sociedad, sino que es como más en un beneficio propio que no sabemos muy bien, o sea, hasta dónde va a llegar, ¿no? Y a mí el no intentar de verdad todos intentemos pues beneficiarnos de un sistema bueno, es que tampoco la impresión de que sean personas honestas, o sea, era lo que decía, creo, Coral, ¿no? O sea, tú cuando quieres adelante, pues honestamente, aunque te vaya a costar más, pues pones todo de tu parte para que salga adelante. Es verdad que siempre es a costa de todos. Y también, para terminar, comparto con lo que había dicho, creo que era Vidal, sobre el tema de creatividad. Y también muchas veces yo también lo pienso, que decir, en nuestros trabajos en la administración, la gente no tiene ordenadores, o sea, por ejemplo, o sea, estamos trabajando con nuestros propios medios, pero de todas maneras hay una cosa que sí que quiero decir, que hay que sacar fuerzas de flaqueza, hay que seguir siempre adelante y que tenemos que hacer lo que podamos por nosotros mismos, porque desde luego el sistema no nos está ayudando a nada. Entonces, por lo menos apoyarnos entre nosotros y que entre todos pues podamos encontrar, pues no sé, un punto en el que las cosas puedan salir bien, y en este caso la educación, quienes se benefician son los niños, son los alumnos, son nuestros hijos, y creo que por ahí tendríamos que ir. Pero que sepáis que esto al final nos incumbe a todos, o sea, el estrés y la falta de recursos, evidentemente quien primero la sufre son los que tienen que tenerlos para poder enseñar en este caso, pero que los que reciben también tienen todas estas deficiencias. Y muchas gracias por todo a todos. Gracias a ti. Muchas gracias a ti, Beatriz. No sé si quieres comentar algo, Felipe, si no, Carlos No, había pedido. Estoy de acuerdo con lo que se está diciendo, ¿no? Estoy muy de acuerdo con todo, sí, porque a veces no caemos en la cuenta del problema de la familia. Yo he intentado apuntar algo realmente como esa desigualdad, porque a veces no basta con tener ni siquiera un ordenador en casa. En cuanto que haya 2 o 3 niñas y unos padres que tienen que teletrabajar, ¿qué haces? Con un ordenador no pintan nada, necesitan más de uno, más medios, más espacios. El problema es enorme, el problema es realmente enorme. Sí, pero es que luego además, a ver, muchas veces decimos la educación concerta más medios. Es que, y muchos padres, que yo creo que es un poco, bueno, ya no sé muy bien cómo denominarlo, van a concertada por unos motivos que francamente, bueno, yo es que nunca los compartiría, o sea, y bueno, y son los que un poco, no sé si es lo que la Comunidad de Madrid además está cada vez como dándole más importancia, ¿no? No sé, yo tengo previsto, a ver, que es una cosa que tenemos pendiente, leernos
la nueva ley de educación, a ver dónde va y dónde están las diferencias. Todavía no lo hemos hecho, pero bueno, lo vamos a hacer Mario y yo. O sea, queremos hacer las cosas con el texto. Sí, pero con la LOCE anterior, la de los primeros décadas de los socialistas, la ley socialista anterior, Sí. hay muy pocas diferencias. Muy Hay muy pocas. poco. Bueno. Una formación profesional, parece que quieren darle un empujón mayor, y algunas otras hablan de la competencia digital, de incorporar eso, darle más fuerza, y algunas cosillas más así, pero declarativamente, no, todavía no, eso habría que mirarlo cómo se hace en la práctica, ¿no? Hombre, no sé, yo si sacaran, por ejemplo, de ahí pues el tema de la religión, sintiéndolo mucho, para los que estén de acuerdo, y se hablara un poco más de lo que es el contenido y luego, evidentemente, pues de la autonomía de los centros. Yo creo que son cosas que tampoco habría que variar tanto, pero sí algo. Recogen la parte positiva anterior que eliminó la ley Wert, ¿no? Entonces esas cosas se recuperan, ¿no? Se recuperan. Bueno. Pero bueno, pues, podría esperar tal vez que hubiese más avances, ¿no? Si no recuperar lo que ya estaba, sino avanzar más, porque se podrían hacer bastante más cosas. Pero bueno, es otro debate, quizá. Sí. Pero bueno, en cuanto a los problemas que has planteado, yo lo único que quería era un poco, pues eso, también completar con la visión de madre del asunto. Muy bien, Beatriz. Carlos, tienes ahora la palabra. Vale. Vamos a ver, yo quería enlazar un poco con lo que había dicho Vidal. Dice que cómo revertir esto. Pues en mi opinión, desde luego, solamente se puede revertir de una manera, y es mediante la ciudadanía. Pero la verdad es que las perspectivas no son muy halagüeñas. Hay que tener en cuenta que cuando a la gente le están robando, pero se justifica diciendo, pero es que me roban los míos. Y cuando toda esa gente sigue emperrada en votar a los suyos, no ven en el voto un arma, mientras no sean capaces de dilucidar que ese voto es un arma, no es imposible hacer nada. O sea, lo estamos viendo con todo el tema de la pandemia. Los jóvenes y no tan jóvenes que dicen, es que la diversión es lo primero, a mí que no me cierren, que no sé qué, la diversión es la diversión. O sea, con estas perspectivas, claro, nos tienen anestesiados. A través del móvil nos tienen absolutamente subyugados, nos tienen inactivos, porque nos hacen ver otras cosas. Después, ¿qué podemos esperar de la Comunidad de Madrid o de políticos de esta índole? Pues realmente nada. O sea, ¿cómo estamos viendo, por ejemplo, en la presentación que ha hecho Felipe, cuando decía que Amacal decía que el acoso había aumentado un 40%, y el consejero de la Comunidad de Madrid decía que había disminuido un 60%. ¿Cómo se come eso? Pues exactamente igual que como se está comiendo todos los datos que nos están dando con la pandemia, es decir, con la mentira. Nos están mintiendo una vez tras otra y tras otra. Y la gente lo reporta. La gente estamos anestesiados. Mientras no seamos capaces de hacer algo, esto no hay por dónde pillarlo. Y enlazo con lo que decía Coral, el tema de las comunidades. En esta situación, las comunidades son un auténtico lastre. Y aunque sea duro decirlo, el gobierno tenía que haber hecho un 155 nacional, porque una situación de pandemia no se puede hacer de que cada uno hace lo que le da la gana. Así tenemos lo que tenemos. Y lo dicho, o la ciudadanía toma cartas en el asunto o no tenemos nada que hacer. Nada más. Vale, hay palabras, José Luis. Estaba yo también que quería hacer una intervención muy breve. ¿Alguien más? Lo digo para... Nos estamos ya acercando, bueno, ya hemos llegado a la hora más o menos de las 9 menos cuarto. ¿Alguien más quiere pedir palabra? Hacemos las intervenciones. Vidal, José Luis, yo, Vidal. ¿Alguien más? ¿No? Vale, pues José Luis, luego voy yo y luego Vidal. Cuando quieras.
Bien, haciendo lo que decía Beatriz de las tablets, esa que supuestamente han repartido, han llegado, en mi instituto se hizo una cosa muy bonita que partió de unos profesores y unos padres, una donación de ordenadores. Entonces, unos padres y algún profesor reunieron 30 ordenadores y esos 30 ordenadores se arreglaron y se formatearon y se pusieron a disposición de 30 alumnos que no tenían en casa la posibilidad, ¿no? Bueno, hay otros alumnos que incluso a lo mejor no tenían internet, también nos ha pasado, ¿no? Bien, eso lo quería decir. No quería hablar, por no extenderme, de lo que pasa a nivel personal con los profesores que pagan la conexión y pagan el ordenador. En mi caso hemos tenido que comprar un ordenador porque mi mujer también es profesora y teníamos un portátil, ¿no? Y por último quería decir una cosa, no se ha hablado, que es que incluso en el supuesto caso, bueno, las grandes lecciones de la pandemia, otra cosa es que se quiera leer en las grandes lecciones, tanto en lo sanitario como en educación, en lo sanitario como en educación, es que lo público tiene que ser extremadamente reforzado. A la hora de la verdad, quien resuelve las papeletas es lo público, tanto sanidad como educación. Eso es la gran lección. Otra cosa es que las ideologías políticas impidan ver esa elección como algo evidente, ¿no? No, y quería decir otra cosa, que es la última, que aun en el supuesto caso de esa utopía tecnológica en el que todos los alumnos tuvieran un espacio, una habitación, un ordenador personal, una maravillosa conexión a Internet, lo que se ha demostrado es que el papel del profesor es esencial. O sea, para los de la tecnología que en algún momento he pensado que las clases desde, yo que sé, la guardería hasta la universidad se podrían dar online, desde casa, bla, 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 eso es imposible. Eso es imposible y además, ¿por qué? Porque bueno, tiene que ver con todos esos procesos que habéis señalado de socialización que son imprescindibles, sobre todo en las edades, sobre todo en las y por supuesto en la juventud, ¿no? Una de las cosas que a lo mejor podréis hacer más adelante es pandemia y salud mental, sobre todo entre gente joven, ¿no? Yo le comentaba el otro día a la inspectora que estuvo en el instituto de visita y la verdad es que estuvo desde primera hora a última hora y se mostró muy interesante en muchísimas cosas y entró en muchas aulas. Y yo le comentaba que, bueno, que una cosa es que la cosa técnicamente, las clases a distancia técnicamente sean posibles y que se diera este ideal de que todos tuvieran los medios, pero el hecho de que técnicamente sea posible no quiere decir que humanamente sea posible. Y yo lo he visto perfectamente, bueno, por supuesto cuando hicimos encuestas al final del curso, todos los alumnos prácticamente de manera unánime preferían la clase presencial a la clase online. Incluso gente que lo había hecho muy bien y que se había movido como pez en el agua en el medio. Incluso esas personas preferían la clase presencial. Pero es que además es que la enseñanza a distancia es una cosa para la que se requiere una madurez intelectual, que por supuesto va en paralelo con la madurez y el desarrollo humano, que la mayoría de los alumnos, precisamente porque son adolescentes, o sea, están en periodo de formación, no tienen. O sea, es muy difícil para un adolescente el poder formarse, ya no de mente, sino incluso de puro conocimiento con una clase presencial. Es muy difícil. Y en todo caso yo creo que no es deseable. Yo creo que esto, lo que ha demostrado la pandemia, es que lo tecnológico se tiene que fomentar, tiene que aumentar la inversión, para los alumnos, los profesores hay que formarlos, pero que en el fondo, en la secundaria, siempre tendrá un papel, pues, secundario. Nada más, nada más. Gracias, José Luis. Yo, nada, muy breve, el decir que dentro de la comprensión de la relación política que tenemos hay que meter el fenómeno de la inmediatez. Me parece que es uno de los rasgos fundamentales que definen nuestra clase política y la forma de estructurar el bien común. Es la inmediatez del ya, sin pensar en qué puede ocurrir o qué proyecto queremos tener. La concepción de proyecto como una cosa a medio y largo plazo es una cosa que está erradicada y en el mundo educativo las alternancias de gobiernos y de leyes educativas son uno de los elementos que lo ponen encima de esa sistemáticamente. No hay una capacidad de consenso porque no hay un proyecto de país en el que podamos plantearnos
que un sistema educativo tiene un recorrido más allá de la legislatura de turno cuando cambia de signo el gobierno, ¿no? Entonces yo creo que esa inmediatez es una cosa tremenda que además moverse con inmediatez en una crisis como el COVID genera caos. Genera caos porque no hay otro proyecto, no hay otra hoja de ruta. Es el caos, es lo inmediato, ¿no? Y yo creo que esa es la parte que está definiendo muchas de las políticas, no solamente en el ámbito educativo, sino en el ámbito laboral. Y luego se nos descolocan muchísimas cosas. Hoy han dado el dato de la gente que falleció en accidente laboral el año pasado. Y decíamos, confinamiento, pues habrá bajado el número de muertes en accidente laboral. Hay casi 100 muertos y han subido en 50 personas los muertos en accidente laboral en este país. Con lo cual, los conceptos de lo que se nos va poniendo y se nos va construyendo socialmente están cambiando. Las dinámicas de precariedad, todas las dinámicas de confluencia de brechas, que el COVID lo vamos analizando, vamos viendo que las brechas que estaban algunas un poco separadas de otras, el COVID y hace que la gente que estaba en vulnerabilidad, que está con una patita en el desfiladero y con la otra patita en tierra firme, nos damos cuenta que en el desfiladero es muy sencillo, es de un día para otro en muchos colectivos, ¿no? Entonces yo creo que esa dinámica está. Luego creo que estamos viendo también una especie casi de experimento social. La dinámica del COVID está poniendo encima de la mesa dinámicas de relación social que se nos vienen en una década y que las tenemos encima de la mesa. Con toda la dinámica de la cuarta revolución industrial, que eso es una cosa prácticamente imparable hacia la que vamos, con la construcción de unas relaciones personales mediadas por la tecnología, todo esto se está convirtiendo en un verdadero campo de ensayo social de un nuevo mundo de relaciones que yo creo que tenemos que analizar de forma yo creo que bastante consistente, y como tenemos tiempo ya lo haremos. La educación es solo una parte de esa. ¿Qué es lo que espera el mercado de trabajo del mundo educativo? Es otro de los ámbitos que tendremos que también que analizar con tiempo y con perspectiva, ¿no? Y luego yo creo que las cosas que estábamos planteando, es verdad que es muy difícil ver por dónde salimos. El nivel de descontento en todos los colectivos relacionados con el mundo educativo, yo porque mi mujer es profe, mi hermano también es profesor, y bueno, pues lo quieras o no, pues aunque ya no tenemos una hija que ya ha acabado la etapa educativa, digamos, formal, pero siempre estamos cercanos y ligados al educativo, yo creo que la dinámica que tenemos de fragmentación es tremenda, pero si no empezamos ahora a generar una respuesta organizada, cuando acabe la pandemia no va a haber respuesta. Creo que hay que encauzar la indignación, problemas, las dinámicas de descontento ahora, y hay que ver cómo se empieza a articular una respuesta desde ahora. Porque como esperemos a articular la dinámica organizada, que es como se responde socialmente a las situaciones, no generamos, estoy pensando en cómo han sido las respuestas de los movimientos sociales, etcétera, etcétera. Me parece que es otro reto importante a pensar, cómo se encauza de forma organizada todo este análisis y este descontento que hay ahora mismo puesto encima de la mesa. Y paso la palabra Vidal, para que hagas tu aportación, y con eso, Felipe, si quieres hacer algún comentario y cerramos, ¿vale? Sí, por favor, que termine arriba, Felipe, porque yo lo voy a tirar por los suelos esto. En algún momento dado, no veas lo que se ríen de nosotros en provincias, en el País Vasco, del centralismo. Somos unos putos papetos, que lo sepáis, para algunas cosas. Y es verdad. Es una pena que tengamos esa etiqueta cuando aquí no hacemos nada. Nos está comiendo la mierda. Y luego, me voy a contestar a mí mismo. Cuando yo le he preguntado a Felipe, encabezar. En algún momento dado, entiendo que es alguien que tiene que abrir la puta lata, ¿no? Pero está claro que luego
o todos deberíamos seguirle. Para mí los directores están comprados, como hemos dicho, por lo tanto no nos valen. La siguiente línea son los profesores. Creo que son en teoría personas que deberían estar formadas primero la defensa a ultranza de la educación pública y de todos los ataques que ellos mismos reciben. Por tanto, son los primeros que se enteran de la situación. Nosotros estamos ahora muy informados porque nos lo ha contado Felipe. Yo estoy en un grupo de educación, con mucha información, pero esa información no llega a las familias. Y esa información sí deberían de tenerla los profesores y profesoras. Ellos deberían encabezar esto desde lo micro, que es mi casa. En mi casa resuelvo yo los temas, pero me puedo apoyar fuera de mi casa para resolverlos, pero lo resuelvo yo. ¿Qué deberíamos hacer en cada gremio? Que cada gremio se encargue de luchar por la defensa de su gremio. Y los primeros deberían ser ellos. Y por favor, que se les forme también actividad en la cultura de que el miedo no educa, porque estamos ahora todos atenazados, y eso nos lo tienen que decir, se lo tienen que decir los profesores, se lo tienen que decir los alumnos y a las alumnas. Desde el miedo no se construye nada, nos tienen atenazados. Y tercero, eso, la defensa a ultranza de la educación pública. Cuando un valor de esos esté atacado, que se tiren a la chepa del director o de quien sea. Y por ahí empezaremos. Y luego seguramente nos uniríamos todos. Perdón por el egocentrismo, pero como soy de Madrid, pues me contesto yo mismo. Vale. Mira, Felipe, y cerramos con tu intervención. Todo el mundo, las aportaciones han sido todas muy constructivas y no hay contradicción entre una y otra. Y yo lo único que contradigo también a Vidal ahora, por ser la última, que sí, que los profesores tienen que encabezar el desarrollo de su propia profesión y avanzarla, pero que los profesores son como los demás, no son superhéroes. Eso tenemos que tener lo mismo que los médicos no son superhéroes, etcétera. Es decir, es una cosa que nos toca, pero que nos toca a todos, ¿no? Entonces yo creo que los padres, que las asociaciones de padres, hay que empujar por ahí mucho. En las asociaciones de padres, porque los profesores solo, aunque se pusieran en marcha sin los padres, difícil avanzar algo en el desarrollo de una mejora de la educación. Bueno, ya está. En general digo eso, que muy bien, muchas gracias por atenderme. Creo que de partida para seguir más adelante, que esto es una reflexión inicial, creo, o en segundo orden, pero que necesitamos tercer orden y cuarto orden, seguir avanzando y seguir conectándonos. Yo creo que es muy importante esta idea de que hagamos cosas en que podamos reflexionar en común, en gente que a lo mejor no lo hemos hecho antes, y ir incorporándonos a momentos e instrumentos de trabajo de una reflexión comunitaria. Yo creo que eso es una de las señales importantes de la construcción del empuje para construir una sociedad mejor, y construir ciudadanía, así, ¿no? Entonces, pues nada, nos invitamos mutuamente a seguir este tipo de iniciativas, ¿no? Como por ejemplo con las mesas me parece que es muy importante, porque eso va a crear sinergias y confluencias y desarrollo, y tal vez tengamos que ir confluyendo con más iniciativas y participando. A propósito, Joaquín, yo no sé si tú deberías decir las próximas sesiones de la guillotina, y nos invitamos a todos ya en las sesiones de la guillotina, sino en las reuniones. Sabéis que esto se prepara en un grupo que nos reunimos cada cierto tiempo, semanalmente, quincenalmente, a todos los que queráis participar en la gestión de la escuela política. Esto no está cerrado a ningún grupo de élite que va marcando pasos, sino que pasos abiertos a todos los que queramos participar, formar parte e ir creando una dinámica de reflexión en común, ¿no? Joaquín, todas esas cosas las dices tú mejor. Felipe, de cara a lo que estás diciendo, nos estamos reuniendo los martes a eso de las 8 de la tarde por este mismo enlace. O sea que el que quiera puede aprovechar este enlace y participar. Vale, pues Felipe, muchas gracias por la aportación y por ayudarnos a encauzar la reflexión esta tarde, y todas las que habéis participado. La verdad es que
hemos tenido puntos de vista variados también, de distintas perspectivas, y eso siempre es de agradecer. Y eso siempre nos ha faltado la juventud. En cualquier caso, de los que teníamos pensado en este ciclo de abordaje el trabajar distintos aspectos, el próximo que vamos a trabajar, tenemos que concretar todavía la fecha, no sé si al final se ha podido cerrar o no, pero queríamos trabajar también otra escuela política como esta con la mesa de salud, ¿vale? Y sería la próxima que abordaríamos. Y creo que sería un enfoque integral de la salud con su dinámica biológica, psicobiológica, pero también con social, que parece que eso se nos olvida a la hora de hablar de la salud. Entonces intentaremos hacer una sesión parecida a esta por los compañeros y compañeras de la mesa de salud del foro, ¿vale? Tenemos también en mente pues abordar el tema de los jóvenes, el análisis desde la propia juventud de cuál es la situación que están viviendo, y bueno, pues hemos conectado con los colectivos del barrio, de gente joven, y esperamos pues también tener otra escuela política dedicados a ellas. También tenemos el tema del mundo del trabajo, ¿vale?, que es otro elemento también importante, y por supuesto también económico la que nos sumerge esta situación. También comentamos, Joaquín, no sé si te acuerdas, que para el 12, posiblemente para el 12 de marzo, la memoria democrática. Sí, a eso voy. Que en todos esos contenidos que tenemos por ahí, pues en esta dinámica de colaboraciones que hemos abierto hoy, lo que queríamos es que la gente también de la Mesa de Educación, Cultura y Memoria Democrática pues nos hiciera también una aportación en una escuela política sobre la parte y el planteamiento de memoria democrática, que nos parece que es un tema muy importante a poder debatir y profundizar. Entonces, estamos también, no sé si confirmado ya o pendiente de confirmar, para el mes de marzo. Hay contactos. Bueno, pues están haciendo contactos para también poder abrir espacio para que las mesas de trabajo pues nos vayan dando sus puntos de vista y poder todos hacer una visión más integral de la tarea que tenemos por delante. Entonces, bueno, pues este es un poco la hoja de ruta que tenemos de aquí a finales de mayo, junio, que es cuando solemos terminar. Y bueno, pues si surgen también alguna temática de actualidad que requiera detenernos con un análisis concreto sobre algún aspecto, pues también lo haremos. Entonces, nada, invitaros a que si queréis seguir los debates, pues os pasaremos la fecha de la convocatoria de la próxima escuela. Lo solemos hacer los viernes, pero parece que la gente de la mesa de salud lo tenían complicado, igual tenemos que cambiar el día, así que os pasaremos la invitación en el momento que tengamos confirmada la fecha y la hora de la próxima escuela política. Y nada, pues agradeceros quiere hablar, Joaquín. ¿Quiere decir? Sí, y Francisco. Francisco, venga, tú que no has comentado nada y luego le paso a Vidal la palabra. Nada importante, vamos, yo sin tiempo puedo comentar algo de este asunto, pero nada, muy poco, porque estamos al final, no. A decir yo es que, desgraciadamente, todas estas catástrofes, como es el coronavirus y tantas otras catástrofes, a la enseñanza las catástrofes le vienen rematadamente mal, ¿no? De hecho, bueno, pues venimos donde había analfabetismo y donde, bueno, pues, en fin, y todo esto pues va a pegar un palo enorme a la enseñanza, eso está claro. Un palo enorme a la enseñanza y la va a constreñir, claramente. Pues sí. No, es que como estaba viendo el mensaje de que
quería intervenir él, que no nos fuéramos sin dejarle, porque luego nos podía denunciar. Vale, Francisco, pues con lo que has dicho, despedimos ya la escuela y os haremos llegar a invitación a la procesión que tengamos. Muchas gracias a todos, Alfonso. Gracias.